Puedes imaginar a una viuda sentada en el suelo duro de una hacienda, viendo a sus 3 hijos desmayarse de hambre mientras nadie responde a sus súplicas de ayuda. Puedes imaginar lo que es ser rechazada por tu propia familia, sin comida, sin hogar, y terminar escondida en el patio de un hombre conocido por no tener piedad de nadie. Ella pensó que iba a morir ahí, olvidada como un animal. Pero lo que ese granjero hizo, frente a todo eso, fue lo que nadie esperaba. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta aquí abajo. ¿Cuál es tu nombre? Quiero saber quién está del otro lado escuchando esta historia. Porque todo comenzó en una tarde seca. La viudez en aquella provincia olvidada de 1892 no era simplemente un estado civil lamentable, sino una sentencia social irrevocable que transformaba a una mujer respetada en un estorbo inmediato para la economía familiar. Elena comprendió esta verdad con la frialdad de un golpe seco cuando sus propios hermanos, hombres de sangre y apellido compartido, cerraron las puertas de la casa paterna apenas el cuerpo de su esposo fue cubierto por la tierra húmeda del camposanto. No hubo gritos ni escenas dramáticas en ese destierro, solo una conversación breve en el zaguán donde se habló de deudas ajenas, de bocas que alimentar y de la imposibilidad de mantener a 3 niños que no llevaban el apellido de la casa. Elena no suplicó, porque la dignidad era lo único que le quedaba intacto en los bolsillos del vestido negro. Simplemente tomó a Clara en brazos, sujetó la mano de Lucía y miró a Mateo con esa orden muda que obliga a los niños a convertirse en ancianos antes de tiempo. Caminaron hacia la nada, empujados por una sociedad que prefería la invisibilidad de la miseria antes que la incomodidad de la caridad, dejando atrás el único mundo que conocían para adentrarse en los caminos de tierra donde la ley del hombre se desvanecía. El peso de Clara en el rebozo se sentía como una piedra caliente contra el pecho de Elena, un bulto que respiraba con dificultad y cuya fiebre comenzaba a traspasar la tela gastada hasta quemar la piel de su madre. Llevaban 3 días caminando sin rumbo fijo, durmiendo en las cunetas y comiendo raíces o frutos caídos que los pájaros habían despreciado, avanzando con la inercia de quien sabe que detenerse significa la muerte. Elena sentía que sus piernas se movían por un mecanismo ajeno a su voluntad, una marcha forzada donde el dolor de las plantas de los pies, agrietadas y sangrantes dentro de unos zapatos que ya no tenían suela, había pasado a ser un ruido de fondo constante y monótono. No miraba el horizonte buscando esperanza, sino buscando agua, sombra o un muro lo suficientemente alto para protegerlos del viento nocturno que en esa época del año cortaba como cuchillo. Su mente había dejado de procesar el duelo por su esposo. No había espacio para la nostalgia cuando el hambre empezaba a nublar la vista y a transformar el paisaje en una mancha borrosa de ocres y grises. Mateo caminaba medio paso por delante, intentando con sus 9 años asumir el rol de protector que la vida le había impuesto de golpe, aunque sus hombros estrechos y sus costillas marcadas bajo la camisa sucia delataban su fragilidad infantil. El niño no se quejaba. Había aprendido en pocas semanas que las palabras gastan saliva y la saliva es agua que el cuerpo no puede permitirse perder, así que avanzaba en silencio, pateando piedras y escaneando el terreno con la mirada de un animal pequeño que teme ser cazado. A veces se giraba para comprobar que su madre y sus hermanas seguían allí, y en sus ojos oscuros Elena veía un terror adulto, el miedo consciente de saber que estaban completamente solos en un mundo vasto y hostil. No había juegos, no había risas, ni siquiera había llanto por parte de Lucía, quien a sus 6 años caminaba como un autómata, agarrada a la falda de su madre con una fuerza que blanqueaba sus nudillos, con la mirada perdida en el polvo del camino. Fue al atardecer del 3er día, cuando los muros perimetrales de la hacienda Los Olvidados aparecieron recortados contra el sol poniente, una construcción masiva de piedra negra que parecía más una fortaleza diseñada para no dejar entrar a nadie que un hogar. La reputación del lugar y de su dueño, don Aurelio, se extendía por la región como una advertencia susurrada entre los peones. Un hombre que había enterrado su corazón junto con su familia años atrás y que recibía a los intrusos con plomo o con los perros.
Elena sabía todo esto. Había escuchado las historias en el mercado cuando aún tenía una vida, pero el instinto de supervivencia es sordo a las leyendas cuando se tiene a 3 hijos muriendo de inanición. No vio la propiedad como una amenaza, sino como la única posibilidad física de encontrar un techo, aunque fuera un techo robado por unas horas, antes de que el cuerpo de la pequeña Clara colapsara definitivamente por la fiebre que la consumía. Decidieron no acercarse por el camino principal, donde seguramente habría guardias o capataces vigilando la entrada, sino rodear la propiedad a través de los matorrales espinosos que rasgaban la ropa y la piel sin piedad. Se movieron agazapados, aprovechando las sombras largas que proyectaban los árboles viejos, conteniendo la respiración cada vez que el viento movía una rama o un pájaro levantaba el vuelo con un graznido repentino. Elena sentía el corazón golpeándole las costillas con violencia, no por ella, sino por el terror de que uno de los niños hiciera un ruido inoportuno o tropezara. Les había prohibido hablar, comunicándose solo con tirones suaves de la ropa y miradas intensas. Cruzaron una cerca de madera podrida en la parte trasera de la hacienda, deslizándose hacia el interior de los terrenos como espectros hambrientos que invaden el mundo de los vivos, buscando desesperadamente un rincón donde ser invisibles. El patio trasero de la hacienda era un espacio vasto y descuidado, lleno de maquinaria agrícola oxidada que parecía el esqueleto de bestias antiguas, y pilas de heno viejo que nadie se había molestado en mover en años. El aire olía a tierra seca, a estiércol antiguo y a soledad, un silencio pesado que indicaba que allí no se celebraban fiestas ni se escuchaban risas desde hacía mucho tiempo. Elena guió a sus hijos hacia la estructura de un granero semiabierto, lejos de la casa principal cuyas ventanas oscuras parecían ojos cerrados que podían abrirse en cualquier momento. Se ocultaron detrás de unos fardos de alfalfa mohosa, creando una pequeña madriguera donde los cuerpos pudieran darse calor mutuamente, colapsando sobre la tierra apisonada con el alivio doloroso de quien suelta una carga insoportable. Por primera vez en días tenían un muro sólido a sus espaldas y un techo sobre sus cabezas, aunque fuera precario y prestado. Una vez que la adrenalina del sigilo comenzó a bajar, las sensaciones físicas que Elena había bloqueado regresaron con una brutalidad abrumadora, recordándole que seguía viva y que el sufrimiento no había terminado. Sentía los pies palpitantes, hinchados dentro del cuero rígido, y un vacío en el estómago que ya no era hambre, sino una náusea constante y mareadora que le hacía temblar las manos. Revisó a Clara con movimientos rápidos y nerviosos, notando que la piel de la bebé estaba seca y caliente, como papel al sol, sus labios agrietados y sus ojos moviéndose rápidamente bajo los párpados cerrados en un sueño febril. Lucía se había acurrucado en posición fetal, chupándose el dedo, un hábito que había retomado tras la muerte de su padre, mientras Mateo vigilaba la entrada del granero con una vara en la mano, intentando ser el guardián de aquel refugio miserable. La sed era el enemigo más urgente, más incluso que el hambre que les había vaciado las entrañas, así que Elena se obligó a levantarse nuevamente para buscar agua antes de que la luz del día desapareciera por completo. Encontró un pozo viejo cerca del granero, cubierto de musgo y con un balde de madera que tenía grietas por donde se escapaba el líquido, pero logró sacar un poco de agua turbia y oscura. No se detuvo a pensar en las enfermedades o en la suciedad. Mojó un trapo rasgado de su propia enagua para exprimirlo en la boca de la bebé y luego dejó que los otros niños bebieran con desesperación, viendo cómo el agua sucia escurría por sus barbillas y lavaba la mugre de sus rostros. Ella bebió al final, sintiendo el sabor a tierra y metal en la garganta, un sabor que le recordó que ahora pertenecían al suelo, que habían bajado al escalón más bajo de la existencia humana, donde se bebe lo que hay y se agradece no estar muerto. La noche cayó sobre la hacienda Los Olvidados, con una rapidez traicionera, envolviendo el granero en una oscuridad absoluta que solo era rota por el sonido lejano de los grillos y el viento silbando entre las tablas sueltas. Elena acomodó a los 3 niños sobre la paja, cubriéndolos con su propio cuerpo y con el rebozo,
tratando de transferirles un calor que ella misma ya casi no tenía. El silencio del lugar no era pacífico, era denso, cargado de una tensión eléctrica que le impedía cerrar los ojos, manteniéndola en un estado de vigilia forzada, donde cada crujido de la madera sonaba como un paso humano acercándose. Sabía que estaban invadiendo la propiedad de un hombre peligroso, sabía que si los descubrían, no habría piedad. Pero al mirar las caras sucias de sus hijos dormidos, supo que no se movería de allí, aunque tuviera que pelear con las uñas contra el mismo diablo. En medio de esa vigilia angustiosa, Elena comenzó a notar detalles que la oscuridad había ocultado antes. El abandono del lugar no era solo desidia, era algo deliberado, como si el tiempo se hubiera detenido en ese patio hacía años. Había herramientas tiradas como si hubieran sido soltadas a mitad de una tarea y nunca recogidas, y bajo el polvo acumulado se adivinaba que alguna vez ese sitio había sido próspero y cuidado. Pero su análisis fue interrumpido bruscamente cuando escuchó, con una claridad que le heló la sangre en las venas, el sonido inconfundible de una puerta pesada abriéndose en la casa principal, seguido por el golpe rítmico y pausado de unas botas claveteadas caminando sobre la grava del patio, acercándose lenta e inexorablemente hacia donde ellos se escondían. El sonido de las botas sobre la grava se detuvo justo frente a la entrada del granero, un silencio repentino que resultó 1000 veces más aterrador que el ruido de los pasos. Elena apretó la mano contra la boca de la pequeña Lucía con tanta fuerza que temió lastimarla, mientras con el otro brazo inmovilizaba a Mateo, quien se había puesto rígido como una tabla bajo la paja sucia. No se atrevía ni a parpadear, sintiendo cómo el polvo flotaba en el aire estancado y se le metía en la nariz, provocándole unas ganas insoportables de estornudar que tuvo que tragar con lágrimas en los ojos. Sabía que al otro lado de esas tablas podridas estaba el dueño de todo aquello, un hombre que, según decían en el pueblo, disparaba a las sombras antes de preguntar quién las proyectaba. El corazón de Elena golpeaba contra sus costillas con un ritmo frenético y doloroso, un tamborileo sordo que le parecía tan ruidoso que seguramente resonaba en toda la hacienda, delatando su escondite miserable a cualquiera que prestara un poco de atención. Una luz amarillenta y oscilante se filtró a través de las rendijas de la madera vieja, cortando la oscuridad del granero en franjas de polvo iluminado que bailaban en el aire. Elena pudo ver a través de un agujero en la pared la silueta maciza de un hombre alto y ancho de espaldas, sosteniendo una lámpara de aceite en alto mientras escudriñaba la noche con desconfianza. No podía verle el rostro, oculto bajo el ala de un sombrero desgastado, pero la postura del hombre irradiaba una tensión agresiva, la de un animal territorial que sabe que algo extraño ha invadido sus dominios. El olor a tabaco negro y a cuero viejo penetró en el granero, un aroma masculino y fuerte que le revolvió el estómago vacío a Elena, recordándole la fragilidad de su propia condición, una mujer sola, desarmada y hambrienta contra la autoridad absoluta de un patrón en sus propias tierras. El hombre permaneció allí, inmóvil, durante lo que parecieron horas eternas, escuchando el viento y los sonidos nocturnos del campo, quizás debatiéndose entre entrar a revisar o volver a la calidez de su casa. Hubo un momento en que dio un paso hacia la puerta del granero, y Elena cerró los ojos preparándose para el final, imaginando el grito, el disparo o el golpe que acabaría con todo. Sin embargo, algo lo detuvo. Tal vez fue el cansancio, o tal vez el simple hecho de que el granero llevaba años abandonado, y no valía la pena el esfuerzo de remover escombros en mitad de la noche. Con un gruñido bajo y seco, que sonó más a resignación que a furia, el hombre dio media vuelta y sus pasos pesados comenzaron a alejarse lentamente, disminuyendo su intensidad hasta que fueron tragados por el sonido constante de los grillos y el viento. Cuando el silencio volvió a ser absoluto, Elena soltó el aire que había retenido en los pulmones con un gemido tembloroso, sintiendo cómo sus músculos, que habían estado tensos como cuerdas de violín, se aflojaban dejándola mareada y débil. Lucía comenzó a llorar en silencio, con el cuerpo sacudido por espasmos secos, y Elena la abrazó,
meciéndola torpemente en la oscuridad, mientras sus propias manos no dejaban de temblar. El frío de la madrugada comenzó a filtrarse por el suelo de tierra, calando los huesos de los niños a través de sus ropas finas y sucias, obligándolos a amontonarse aún más en una pila de extremidades flacas y desesperación. Esa noche nadie durmió realmente. Se quedaron en un estado de duermevela febril, sobresaltándose con cada ruido, vigilando las sombras como presas acorraladas que saben que el depredador sigue cerca, solo esperando a que salga el sol. El amanecer llegó con una luz grisácea y cruel que no trajo calor, sino que reveló con brutalidad el estado lamentable en el que se encontraban. A la luz del día, el granero parecía aún más hostil. Las herramientas oxidadas eran amenazas cortantes, la paja estaba llena de insectos y el polvo cubría sus pieles con una capa cenicienta que los hacía parecer cadáveres antes de tiempo. El hambre, que durante la noche había sido un dolor sordo, se despertó con una voracidad agresiva, retorciendo los estómagos de los niños hasta hacerlos doblarse de dolor. Mateo miraba a su madre con los ojos hundidos, esperando una solución mágica, un pedazo de pan que apareciera de la nada, pero Elena solo tenía las manos vacías y la boca seca, incapaz de producir siquiera saliva para tragar. Lo más alarmante no era el hambre de los mayores, sino el silencio de Clara. La bebé, que el día anterior había llorado con fuerza, ahora estaba inquietantemente quieta en el rebozo, con una respiración superficial y rápida que apenas movía su pecho pequeño. Elena le tocó la frente y sintió que la fiebre había subido durante la noche. La piel de la niña quemaba al tacto, estaba roja y seca, y sus ojos, cuando lograba abrirlos, estaban vidriosos y perdidos, sin enfocar nada. El pánico se apoderó de Elena, un miedo frío y racional, que le decía que si no conseguía agua limpia, leche o algún tipo de medicina en las próximas horas, tendría que cavar una tumba pequeña en esa tierra ajena antes de que cayera la noche otra vez. La invisibilidad ya no era una opción. La supervivencia de su hija exigía romper el sigilo. Mateo, viendo la angustia en el rostro de su madre, intentó hacer algo por su cuenta, movido por esa madurez forzada que la desgracia le había inyectado. Se arrastró por el suelo del granero buscando entre las piedras y la madera podrida hasta que logró atrapar un grillo grande y negro. Con una solemnidad que partía el corazón, le quitó las patas traseras y se lo ofreció a su hermana Lucía, susurrándole que era comida, que debía masticarlo rápido. La niña lo miró con asco y terror, negando con la cabeza, pero Mateo insistió con los ojos llenos de lágrimas contenidas, sabiendo que era lo único que podía ofrecer. Elena vio la escena y sintió que algo se rompía definitivamente dentro de ella. La dignidad de su familia había sido reducida a insectos y polvo, y esa humillación le dio la fuerza furiosa que necesitaba para levantarse. «Quédate aquí con tus hermanas», ordenó Elena a Mateo con una voz ronca que no admitía réplica, acomodando a la bebé moribunda contra su pecho y alisándose el vestido lleno de paja con manos temblorosas. «No hagan ruido. Si escuchan a alguien, escóndanse bajo la lona vieja. Voy a conseguir ayuda». No sabía qué iba a decir ni a quién iba a encontrar, pero la imagen de Clara consumiéndose en fiebre pesaba más que el miedo a don Aurelio o a sus escopetas. Salió del granero, cegada momentáneamente por el sol de la mañana, sintiéndose expuesta y vulnerable en medio del patio abierto, como un insecto cruzando un plato de porcelana blanca. Caminó hacia la parte trasera de la casona principal, guiada por el olor que escapaba de una chimenea humeante. Olor a leña quemada, a café recién hecho y a pan horneado. Aromas que en su estado actual eran una tortura física que le hacía doler la mandíbula. La casa era imponente, de muros gruesos y ventanas altas con rejas de hierro, una fortaleza de abundancia en medio de la nada. Elena llegó hasta una puerta de madera maciza que parecía ser la entrada de servicio, y levantó la mano para golpear, pero se detuvo un instante, mirando sus propios nudillos sucios y agrietados, sintiendo la vergüenza de la mendicidad quemándole la cara. Sin embargo, un gemido débil de Clara la empujó a golpear la madera. 1, 2,
3 veces, con la desesperación de quien llama a las puertas del cielo o del infierno, sin importarle ya quién responda. La puerta se abrió bruscamente, pero no fue don Aurelio quien apareció, sino un hombre bajo y robusto, con cara de pocos amigos y un látigo de cuero enrollado en la cintura. El capataz. Sus ojos recorrieron a Elena de arriba abajo con un desprecio absoluto, deteniéndose en la suciedad de su ropa y en el bulto enfermo que cargaba. Antes de que Elena pudiera articular una sola palabra de súplica, el hombre escupió al suelo, a escasos centímetros de sus pies descalzos. «Aquí no damos limosna a vagabundos», gruñó con voz áspera dando un paso adelante para intimidarla. «Lárgate de las tierras del patrón antes de que suelte a los perros. Tienes 5 minutos para desaparecer o te sacaré a latigazos». Cerró la puerta con un golpe seco, dejando a Elena petrificada frente a la madera, con el olor a pan caliente escapándose por las rendijas y la sentencia de muerte de su hija resonando en sus oídos. El regreso hacia el granero fue una marcha fúnebre ejecutada en silencio, con los pies arrastrándose sobre la tierra caliente como si llevaran grilletes invisibles. Elena no corrió, ni siquiera lloró. La humillación que acababa de sufrir a manos del capataz había cauterizado sus conductos lagrimales, dejándole en la boca un sabor metálico a derrota absoluta. Sentía la mirada del sol clavada en su nuca como un juicio divino, exponiendo su miseria en medio de aquel patio inmenso y ordenado donde ella era la única mancha de suciedad. Cada paso que la alejaba de la casa principal y del olor a comida era una confirmación física de su condena, una distancia que no se medía en metros, sino en abismos sociales imposibles de cruzar. Apretó a Clara contra su pecho, sintiendo el latido débil de la niña como un reloj de cuenta regresiva que se estaba quedando sin cuerda, y se obligó a mantener la cabeza agachada, no por sumisión, sino para ocultar el odio frío que empezaba a nacer en sus entrañas. Cuando entró de nuevo en la penumbra sofocante del granero, Mateo se puso de pie de un salto, con los ojos brillando con esa esperanza infantil que es tan dolorosa de presenciar para un adulto que trae las manos vacías. Elena no tuvo valor para decirle nada, simplemente negó con la cabeza una vez, un gesto mínimo y seco que derrumbó los hombros del niño como si le hubieran quitado los huesos. Se dejó caer sobre la paja vieja en el mismo rincón de antes, sintiendo cómo el polvo se levantaba a su alrededor como una nube tóxica. Lucía, que había estado esperando algún milagro, vio la desolación en la cara de su hermano y se volvió a ovillar en el suelo, soltando un gemido sordo que no pedía explicaciones, porque el hambre ya se las había dado todas. No había pan, no había medicina, no había piedad. Solo estaban ellos 4 y la espera inevitable de lo peor. La condición de Clara empeoró drásticamente conforme el sol alcanzaba su cenit, convirtiendo el granero en un horno de aire estancado y pesado. La bebé había dejado de gemir, lo cual era infinitamente más aterrador que su llanto anterior. Ahora yacía en un sopor flácido, con los labios azules y la piel irradiando un calor seco que parecía quemar la ropa. Elena intentó refrescarla con su propia saliva, pasando los dedos húmedos por la frente minúscula y el cuello, pero la niña estaba deshidratada, convertida en una muñeca de trapo que apenas reaccionaba a los estímulos. Las moscas, atraídas por el olor a enfermedad y suciedad, comenzaron a zumbar alrededor de la cara de la pequeña, obligando a Elena a espantarlas con movimientos obsesivos y repetitivos de la mano, una danza macabra y agotadora que consumía sus últimas reservas de energía mental. El tiempo dentro de aquel escondite perdió su estructura lógica. Las horas se estiraron en una masa pegajosa de calor y desesperación, marcada solo por el movimiento lento de las franjas de luz solar que atravesaban las tablas de las paredes. Elena miraba el techo alto del granero, donde las vigas de madera vieja se cruzaban formando patrones geométricos en la oscuridad, y sentía que su mente comenzaba a fracturarse, a separarse de la realidad física del suelo duro para flotar en una neblina de recuerdos inconexos. Recordó el tacto de las sábanas limpias de su cama de casada, el olor a jabón de lavanda, la sensación de seguridad que daba tener una llave en el bolsillo y una puerta que cerrar. Esos recuerdos, en lugar de consolarla,
Eran cuchillas que hacían más insoportable el presente, resaltando la caída vertiginosa que habían sufrido en tan poco tiempo. Mateo, incapaz de quedarse quieto viendo a su hermana consumirse, comenzó a explorar el rincón del granero con una urgencia silenciosa, buscando cualquier cosa que pudiera servir para distraer el hambre o mejorar su situación. Removió montones de heno podrido, apartó hierros oxidados y escarbó en la tierra con sus dedos flacos, encontrando solo clavos viejos y trozos de cuerda podrida. Sin embargo, su actividad constante era un acto de resistencia, una negativa a aceptar la parálisis de la muerte antes de tiempo. Elena lo observaba con el rabillo del ojo, admirando y compadeciendo esa terquedad masculina que empezaba a brotar en él, esa necesidad de hacer algo, lo que fuera, para no sentirse inútil mientras las mujeres de su familia se apagaban. Fue en uno de esos momentos de inercia y dolor cuando Elena intentaba acomodar mejor la cabeza de Clara para que pudiera respirar con menos dificultad, que su mano tropezó con algo extraño bajo la capa de paja y tierra suelta. No era una piedra ni un trozo de madera. Era algo con una textura distinta, más suave y elaborada, que no pertenecía al suelo bruto de un granero abandonado. Movida por una curiosidad instintiva, o tal vez simplemente por la necesidad de ocupar sus manos en algo que no fuera espantar moscas, Elena comenzó a apartar la suciedad y las tablas sueltas del piso, cavando un pequeño hueco justo al lado de donde estaban acostados. Sus dedos rozaron cuero frío y liso, y con un tirón suave desenterró el objeto de su tumba de polvo. Lo que sacó a la luz filtrada de la tarde la dejó paralizada por un instante, con el aliento contenido en la garganta. Era un zapato pequeño, un botín de niña hecho de cuero fino de alta calidad, con botones de nácar en el costado que, aunque opacos por la suciedad, denotaban un origen acomodado. No era un zapato de trabajo ni un desecho de campesino. Era una prenda delicada, de las que se usan para ir a misa los domingos o para pasear por jardines cuidados. Elena lo sacudió con cuidado, viendo cómo una nube de polvo gris se desprendía de él, revelando el color negro del charol bajo la mugre. Estaba solo, sin su par, abandonado allí como un secreto vergonzoso o un tesoro olvidado, escondido deliberadamente bajo las tablas del suelo. Elena sostuvo el zapato en sus manos callosas, contrastando la delicadeza del objeto con la crudeza de su propia situación. Lo giró y vio que la suela estaba apenas gastada, lo que indicaba que la niña que lo usó no había caminado mucho con él, o quizás ya no caminaba en absoluto. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío recorrió su espalda. Ese objeto no era basura, era un relicario. En una hacienda donde el dueño vivía solo y amargado, encontrar un zapato de niña escondido en el granero era encontrar una pieza del rompecabezas de la crueldad de don Aurelio. No era un hombre que odiaba a los niños por capricho. Era un hombre que había tenido una niña y la había perdido, y ese dolor se había calcificado hasta convertirse en la piedra de los muros que ahora los encerraban. Limpió la superficie del botín con la manga de su vestido, casi con reverencia, y sintió una conexión extraña y profunda con la historia invisible de aquel lugar. Miró a Lucía, que dormitaba en el suelo con los pies descalzos y sucios, y luego miró el zapato elegante en su mano, dos niñas separadas por el tiempo y la clase social, pero unidas por la tragedia de un lugar que parecía devorar la inocencia. Elena comprendió de golpe que no estaban simplemente en una propiedad privada. Estaban en un mausoleo. El silencio de la hacienda no era paz, era luto. Un luto antiguo, enquistado y venenoso, que había expulsado la vida de allí mucho antes de que ella llegara con sus hijos hambrientos. Apretó el zapato contra su pecho, justo al lado de la cabeza afiebrada de Clara, fusionando en un solo abrazo el dolor presente de una madre que teme perder a su hija y el dolor pasado de un padre que ya la había perdido. Esa revelación no le dio comida ni agua, pero le dio algo más peligroso: entendimiento. Ahora sabía a qué se enfrentaba. Don Aurelio no era un monstruo sin razón, era un espejo roto. Y mientras la tarde comenzaba a caer, tiñendo el interior del granero de sombras largas y violetas,
Elena supo que esa noche no solo lucharía contra la fiebre y el hambre, sino contra los fantasmas que habitaban en la tierra bajo sus pies. Fantasmas que quizás, solo quizás, eran la única llave para abrir la puerta cerrada de aquella casa. Elena guardó el pequeño botín de charol en el bolsillo profundo de su delantal, sintiendo su peso contra la cadera, como si llevara una piedra caliente sacada de un incendio. La noche no cayó suavemente esa vez. Se desplomó sobre la hacienda, con la violencia de una tapa de ataúd cerrándose de golpe, acompañada por un cambio drástico en la presión del aire que hizo doler los oídos. El cielo, que minutos antes había estado limpio, se cubrió de nubes negras y bajas, cargadas de una electricidad estática que erizaba el vello de los brazos y presagiaba el fin de la sequía con una furia contenida. No había estrellas ni luna, solo una negrura espesa y sofocante que borró los contornos del granero, dejando a la familia suspendida en un vacío donde solo existía el sonido de su propia respiración entrecortada y el viento que empezaba a aullar por las rendijas. El cambio de temperatura fue brutal e inmediato, pasando del calor estancado del día a un frío húmedo que calaba hasta la médula en cuestión de minutos. El viento se colaba por los agujeros de las paredes de madera como cuchillos invisibles, cortando la poca protección que ofrecía la paja vieja y haciendo temblar los cuerpos desnutridos de los niños. Elena intentó reorganizar su pequeño nido, buscando las zonas menos expuestas a las corrientes de aire, pero el granero parecía haberse vuelto en su contra, transformándose en una caja de resonancia, donde cada ráfaga sonaba como un lamento humano. Apretó a sus hijos unos contra otros, creando una masa compacta de extremidades frías, frotando sus brazos y espaldas con una energía desesperada para generar fricción, calor, vida. La condición de Clara entró en una fase crítica que Elena reconoció con el terror instintivo de quien ha visto la muerte antes. La fiebre de la niña ya no la hacía arder. Ahora su piel estaba fría y pegajosa, cubierta de un sudor helado que olía a enfermedad terminal. Su respiración se había vuelto un estertor rasposo, un sonido húmedo y difícil que indicaba que sus pulmones estaban luchando por cada bocanada de aire. Elena le pegó la boca al oído y le susurró canciones de cuna antiguas, melodías sin sentido que servían solo para mantener un hilo de conexión auditiva, para decirle a la niña que no se fuera, que su madre seguía allí sosteniéndola contra el abismo. Pero los ojos de Clara permanecían cerrados, hundidos en cuencas oscuras, y sus labios azules apenas se movían. Lucía despertó de su letargo con un grito ahogado, doblándose sobre su estómago vacío como si hubiera recibido una patada. El hambre ya no era un dolor sordo, sino un calambre agudo que retorcía sus intestinos vacíos, provocándole náuseas secas que la hacían arquear la espalda. Elena la sujetó firmemente, cubriéndole la boca con la mano para amortiguar los sollozos, sintiendo las lágrimas calientes de la niña mojarle los dedos sucios. «Ya pasa, mi vida, ya pasa», mentía en susurros, sabiendo que no pasaría, que el hambre no se va con palabras ni con abrazos, que es una bestia física que exige carne y pan. La impotencia de no poder ofrecerle nada, ni una costra de pan duro, era un ácido que corroía a Elena por dentro, más doloroso que cualquier golpe que hubiera recibido en su vida. Entonces, el cielo se rompió. Un relámpago bifurcado iluminó el interior del granero con una luz blanca y espectral, revelando por una fracción de segundo la miseria absoluta de su refugio, las caras macilentas, la paja sucia, las herramientas oxidadas como instrumentos de tortura. El trueno que siguió fue una explosión sísmica que hizo vibrar el suelo de tierra bajo sus cuerpos, un rugido de la naturaleza que declaró la guerra a todo lo que no estuviera bajo techo sólido, y la lluvia comenzó a caer, no como gotas, sino como cortinas de agua sólida, un diluvio torrencial que golpeaba el techo podrido del granero con la fuerza de 1000 martillos, ahogando cualquier otro sonido y aislándolos completamente del resto del mundo. El techo, que había resistido el sol, no pudo resistir el agua. Goteras comenzaron a abrirse por todas partes, primero como hilos finos, y luego como chorros continuos de agua sucia y fría que caían directamente sobre ellos.
El suelo de tierra apisonada se transformó rápidamente en un barro pegajoso y helado que ensuciaba la ropa y robaba el poco calor corporal que les quedaba. Elena intentó moverlos, arrastrándose hacia un rincón bajo un altillo de madera que parecía más entero, pero el agua corría por el suelo buscando los puntos más bajos, empapándolos desde abajo mientras las goteras los empapaban desde arriba. Estaban atrapados en un pantano frío y oscuro, tiritando violentamente, con los dientes castañeteando en un ritmo incontrolable que hacía doler las mandíbulas. Mateo, que había resistido estoicamente durante 3 días, finalmente se quebró bajo la presión del frío y la debilidad extrema. Comenzó a hablar en voz alta, palabras inconexas y delirantes que se mezclaban con el ruido de la tormenta. Llamaba a su padre, pedía perdón por haber perdido un juguete que no tenía desde hacía años, hablaba de un fuego que no existía. Su cuerpo ardía en una fiebre repentina provocada por la infección de alguna herida en los pies o simplemente por el colapso de su sistema inmunológico. Se sacudía entre los brazos de Elena, intentando levantarse para ir a un lugar imaginario donde había comida caliente, y ella tuvo que usar su fuerza restante para mantenerlo en el suelo, llorando por primera vez sin disimulo, mezclando sus lágrimas con la lluvia que le corría por la cara. La situación había cruzado la línea de la supervivencia para entrar en el territorio de la agonía. Elena miró a sus 3 hijos, Clara desvaneciéndose en silencio, Lucía llorando de dolor y Mateo delirando en la oscuridad. Entendió con una claridad cristalina que si se quedaban allí esa noche, al amanecer solo habría cadáveres congelados. El granero, que había sido su refugio, se había convertido en su tumba. La prudencia, el miedo al patrón, el instinto de esconderse, todo eso ya no servía de nada. La muerte no estaba acechando afuera. La muerte ya estaba sentada con ellos en la paja mojada, esperando pacientemente a que el frío terminara el trabajo. A través de las tablas separadas de la pared, Elena vio una luz lejana y difusa, parpadeando a través de la cortina de lluvia. Era la ventana de la biblioteca de la casa principal, un rectángulo amarillo y cálido que flotaba en la oscuridad como un faro imposible. Allí había fuego, allí había paredes secas, allí había un hombre que guardaba zapatos de niña bajo el suelo. La imagen del zapato en su bolsillo pesó más que el recuerdo del capataz y su látigo. No era una cuestión de mendigar, era una cuestión de asalto. Iba a tomar ese calor o iba a morir intentándolo, pero no se quedaría quieta, viendo cómo el agua ahogaba a sus hijos en tierra firme. Se levantó con dificultad, las piernas entumecidas y pesadas como troncos mojados, y comenzó a sacudir a sus hijos con una urgencia brutal. ¡Arriba!, gritó por encima del estruendo de la lluvia, tirando del brazo de Mateo para obligarlo a ponerse de pie, cargando a Clara en un brazo y agarrando la mano helada de Lucía con el otro. «¡Vamos a salir! ¡Ahora!». No esperó protestas ni explicaciones. Empujó la puerta del granero y se lanzó hacia la tormenta, hacia el lodo, hacia la boca del lobo, con la ferocidad de una madre que ha decidido que, si el mundo no le da un lugar, ella lo arrancará con sus propias manos. La travesía desde el granero hasta la casa principal no fue una caminata, sino una batalla física contra un elemento que parecía tener voluntad propia y malicia. El patio se había transformado en un lodazal traicionero, donde el barro succionaba los pies descalzos hasta los tobillos, exigiendo un esfuerzo titánico para dar cada paso, como si la tierra misma intentara tragárselos antes de que llegaran a la salvación. El viento soplaba en ráfagas horizontales que empujaban a Elena hacia atrás, obligándola a inclinar el cuerpo hacia adelante para romper la resistencia del aire, usando su propia espalda como escudo para proteger la cara de Clara. Mateo tropezaba constantemente, cayendo de rodillas en el fango líquido, y cada vez que Elena tiraba de él para levantarlo, sentía que los huesos del brazo del niño eran demasiado frágiles, ramas secas a punto de partirse bajo la presión de la tormenta. El ruido era ensordecedor, una cacofonía de truenos y agua golpeando contra el suelo que anulaba cualquier posibilidad de pensamiento racional o comunicación verbal. Elena no podía escuchar si Lucía lloraba o si Mateo seguía delirando.
Solo sentía las vibraciones de sus cuerpos pegados al suyo, temblores violentos que se transmitían a través de la ropa empapada. El agua fría le corría por la espalda, empapando el vestido hasta que pesó kilos, pegándose a la piel y robándole el calor con una eficiencia cruel. No sentía los dedos de los pies ni las manos. El frío había entumecido sus extremidades hasta convertirlas en herramientas torpes y ajenas, pero su agarre sobre los niños no se aflojó, mantenido por una fuerza histérica que nacía del pánico absoluto a soltarlos y perderlos en la oscuridad. Cuando finalmente llegaron bajo el alero de la ventana de la biblioteca, la luz que salía del interior los bañó con una claridad dorada que resultaba casi dolorosa por el contraste con la negrura exterior. Elena se pegó contra el muro de piedra, jadeando con el agua escurriendo por su cabello pegado a la cara, y se atrevió a mirar hacia adentro a través del cristal empañado por la diferencia de temperatura. Lo que vio fue una escena de una normalidad tan insultante que le revolvió el estómago. Un hombre sentado en un sillón de cuero desgastado, con un libro cerrado sobre las rodillas y una copa de licor en la mano, mirando fijamente las brasas moribundas de una chimenea que apenas daba calor, pero que representaba un lujo inalcanzable. Don Aurelio estaba allí, a escasos metros de distancia, separado de su agonía solo por una lámina de vidrio y una pared de piedra, pero habitando un universo completamente distinto. No parecía el monstruo de las leyendas del pueblo, ni el ogro que disparaba a los intrusos. Parecía simplemente un hombre viejo y cansado, con los hombros hundidos bajo el peso de una soledad que llenaba la habitación más que los muebles antiguos. No había alegría en su rostro, solo una expresión vacía y dura, la de alguien que ha decidido que ya no espera nada de la vida y que simplemente está dejando pasar el tiempo hasta que el final llegue. Esa indiferencia, esa calma estática mientras afuera sus hijos se morían de frío, encendió en Elena una chispa de furia que superó al miedo. Elena levantó la mano para golpear el cristal, pero se detuvo un segundo, paralizada por el terror atávico de romper la barrera invisible que separa a los mendigos de los dueños. Sabía que en el momento en que su puño tocara ese vidrio, no habría vuelta atrás. Estaría invadiendo, exigiendo, rompiendo la ley tácita de la sumisión. Miró el zapato de niña que abultaba en su bolsillo mojado, imaginando el pie pequeño que alguna vez lo calzó corriendo por esa misma alfombra persa que ahora veía a través de la ventana. Ese hombre había sido padre. Ese hombre había amado a una niña. Esa era su única carta, su única apuesta en un juego donde la vida de Clara era la moneda de cambio. Mateo colapsó entonces, sus piernas cediendo definitivamente bajo el peso de la fiebre y el agotamiento, arrastrando a Elena hacia abajo en el lodo del parterre de flores muertas bajo la ventana. El niño soltó un grito ronco, un sonido gutural que se perdió en el estruendo del trueno, pero el movimiento brusco fuera de la ventana captó la atención de Aurelio. Elena vio cómo el hombre giraba la cabeza bruscamente hacia el cristal, sus ojos entrecerrándose para tratar de penetrar la oscuridad y la lluvia que golpeaba los vidrios. No vio a una madre desesperada. Vio sombras moviéndose, bultos oscuros agazapados bajo su ventana, en medio de una tormenta infernal, una amenaza indefinida que activó sus instintos defensivos oxidados. Aurelio se puso de pie con una agilidad sorprendente para su edad, dejando caer el libro al suelo y olvidando la copa sobre una mesa lateral. Su rostro cambió instantáneamente, pasando de la melancolía pasiva a una alerta agresiva, con la mandíbula tensa y el ceño fruncido. No se acercó a la ventana para mirar mejor. Se dirigió con pasos largos y decididos hacia un armario de madera oscura en la esquina de la habitación. Elena, desde el suelo, con el barro metiéndosele en la boca, entendió con horror lo que estaba pasando. Él no sabía quiénes eran. Para él, eran bandidos, ladrones de ganado o asesinos que aprovechaban la tormenta para asaltar la hacienda. Había cometido un error fatal al no dejarse ver claramente. El hombre sacó una escopeta de doble cañón del armario, la abrió con un movimiento seco y experto para comprobar la carga, y la volvió a cerrar con un chasquido metálico que Elena sintió en sus propios huesos, aunque no pudiera oírlo a través del vidrio y la tormenta.
El pánico la invadió, un terror frío y paralizante que le gritaba que corriera, que huyera hacia la oscuridad del campo, pero sus piernas no respondían, y el peso de sus hijos era un ancla inamovible. Estaban atrapados en el lodo, expuestos y vulnerables, mientras el hombre armado caminaba no hacia la ventana, sino hacia la puerta lateral que daba al porche donde ellos se encontraban, decidido a confrontar a la amenaza con plomo. Elena intentó levantar a Mateo tirando de su camisa con desesperación, pero el niño era un peso muerto, inconsciente o demasiado débil para reaccionar. Lucía se aferraba a su pierna gritando sin sonido, con los ojos desorbitados por el miedo, al ver la figura del hombre armado moviéndose dentro de la casa. No había escapatoria. La puerta lateral, situada a pocos metros de donde estaban tirados, se abrió de golpe, empujada por una mano firme, y la luz del interior se derramó sobre el porche mojado, creando un rectángulo de visibilidad en medio del caos de la lluvia. Aurelio salió a la intemperie, sin importarle el agua que empapaba su camisa de lino, con la escopeta levantada y el dedo en el gatillo. «¿Quién anda ahí?», rugió Aurelio, su voz compitiendo con el trueno, apuntando el cañón negro hacia la masa oscura que se retorcía en el suelo de su jardín. No podía ver sus rostros, solo veía bultos extraños, intrusos que violaban su soledad y su propiedad. Elena se congeló, levantando instintivamente las manos vacías para mostrar que no tenía armas, usando su propio cuerpo como un escudo humano patético sobre sus hijos. El cañón del arma parecía un ojo negro y vacío que la miraba directamente, prometiendo un final rápido y violento a una noche que ya había durado demasiado. El tiempo se detuvo en ese segundo eterno, suspendido entre el grito del hombre y el disparo que aún no ocurría, bajo la lluvia implacable que lavaba las lágrimas y el barro de sus rostros condenados. «No dispare. Son niños, por el amor de Dios, son solo niños». El grito de Elena desgarró la garganta, saliendo con una fuerza animal que superó por un instante el rugido de la tormenta. No le importó la lluvia que le entraba en la boca abierta, ni la dignidad ni el miedo. Se incorporó de rodillas en el barro, exponiendo su pecho directamente a la boca negra de la escopeta, abriendo los brazos para mostrar que no ocultaba armas, sino cuerpos pequeños y frágiles. Fue un gesto de sacrificio absoluto, la oferta de su propia vida a cambio de detener el dedo que presionaba el gatillo, una barrera de carne y hueso erigida contra el plomo. Sus ojos, enrojecidos y desorbitados, se clavaron en la sombra del hombre que se alzaba sobre ellos como un verdugo, intentando comunicarle la verdad desnuda de su miseria antes de que fuera demasiado tarde. Aurelio se quedó petrificado, con los músculos del brazo tensos bajo la lluvia, incapaz de procesar la imagen que el relámpago acababa de iluminar a sus pies. No había hombres armados, no había bandidos con intenciones oscuras. Había una mujer empapada temblando violentamente, rodeada de bultos pequeños que se aferraban a ella como náufragos a una tabla en medio del océano. La disonancia entre lo que esperaba ver y lo que tenía delante provocó un cortocircuito en su mente, congelando la acción ofensiva en el último segundo. El cañón de la escopeta osciló ligeramente, bajando unos centímetros, no por decisión consciente, sino porque la certeza de la amenaza se había disuelto en la confusión del momento, dejándolo desarmado moralmente frente a la vulnerabilidad extrema de los intrusos. Fue entonces cuando Lucía, movida por un terror que había sobrepasado su capacidad de razonamiento, levantó la cabeza del regazo de su madre. La niña, con el cabello pegado al cráneo y los ojos inmensos brillando en la oscuridad, miró hacia arriba, hacia la figura imponente que bloqueaba el cielo. En su mente febril y agotada, distorsionada por el hambre y el miedo, la silueta masculina no era la de un extraño peligroso, sino la de la única figura protectora que conocía y que había perdido. «Papá», susurró con una voz quebrada y fina, casi inaudible bajo la lluvia, extendiendo una mano sucia y temblorosa hacia la pierna del hombre, buscando un agarre, un consuelo, una confirmación de que la pesadilla había terminado. Esa palabra, lanzada al viento con la inocencia de quien no sabe que está frente a un arma cargada, golpeó a Aurelio con más fuerza que un disparo a quemarropa en el pecho.
El hombre retrocedió un paso, tambaleándose como si hubiera perdido el equilibrio físico, y miró la mano pequeña que intentaba alcanzarlo desde el lodo. Era una mano esquelética, pálida bajo la suciedad, idéntica a las manos que él había sostenido años atrás en una cama de enfermo. Manos que se enfriaron entre las suyas mientras él rogaba inútilmente a un Dios sordo. El tiempo colapsó sobre sí mismo. El presente lluvioso se mezcló con el pasado doloroso, superponiendo la imagen de su hija muerta sobre la niña viva que yacía a sus pies, creando una alucinación emocional que le cortó la respiración. La escopeta se le resbaló de las manos mojadas, cayendo al suelo con un golpe sordo y pesado que no llegó a dispararse, hundiéndose en el barro blando como si la tierra se la tragara avergonzada. Aurelio se llevó las manos a la cabeza, apretándose las sienes, y un sonido gutural, terrible y profundo, escapó de su garganta. No era un grito de ira, ni una orden, era un aullido de dolor puro, el sonido de una herida antigua que se abre de golpe y sangra con frescura renovada. El hombre que todos temían, el terrateniente de corazón de piedra, se derrumbó de rodillas en el charco, ignorando el agua que le empapaba los pantalones, quedando a la misma altura que los mendigos que había estado a punto de matar. Helena observó la transformación con incredulidad, sin atreverse a moverse, manteniendo a Clara apretada contra su cuerpo. Vio cómo la máscara de dureza de Aurelio se deshacía bajo la lluvia, revelando un rostro contorsionado por una angustia que ella conocía demasiado bien, la angustia de la pérdida, la orfandad de los padres que sobreviven a sus hijos. No necesitó palabras para entender lo que estaba pasando. Reconoció en los ojos del hombre el mismo vacío que ella sentía cuando miraba el lugar vacío en la mesa o el lado frío de su cama. En ese patio inundado, dos soledades colosales chocaron y se reconocieron, borrando por un instante las barreras de clase y propiedad que los separaban. «Están muriendo», dijo Helena, ya no gritando, sino con un tono plano y definitivo, extendiendo ligeramente el bulto inerte de Clara hacia él. «Mi bebé se está muriendo de frío. Si tiene algo de humano, ayúdenos. Si no, mátenos ya, y termine con esto, porque no podemos dar un paso más». Fue un desafío final, la última carta de una madre que ya no tiene nada que perder. Aurelio levantó la vista y miró el rostro azulado de la bebé, la quietud antinatural de su cuerpo pequeño, y la realidad de la muerte inminente lo sacó de su parálisis emocional con una sacudida violenta. No podía permitir que ocurriera otra vez, no en su casa, no bajo su guardia. Sin decir una palabra, Aurelio se inclinó hacia adelante y con movimientos torpes pero urgentes, tomó a Mateo en sus brazos. El niño estaba ardiendo en fiebre, un peso ligero y frágil que le recordó a un pájaro caído. «¡Adentro!», rugió, pero esta vez no era una amenaza, era una orden desesperada, una instrucción de supervivencia. Se puso de pie cargando al niño con una facilidad sorprendente, girándose hacia la puerta abierta de la casa. «¡Entren! ¡Ahora mismo, maldita sea! ¡Entren!». No esperó a ver si le obedecían. Entró corriendo a la casa con el niño en brazos, dejando un rastro de agua y barro sobre el suelo de madera pulida, rompiendo todas las reglas de su propio aislamiento. Helena reaccionó por instinto, levantando a Lucía con una mano y sujetando a Clara con la otra, corriendo tras él hacia la luz cálida del interior. Cruzaron el umbral como quien cruza la frontera de un mundo a otro, dejando atrás la noche, el frío y la muerte probable, para entrar en un espacio que olía a cera de abejas y tabaco. El cambio de temperatura fue un golpe físico. El calor del interior golpeó sus pieles heladas causando un dolor agudo de descongelación. Se quedaron parados en el vestíbulo, goteando agua sucia sobre las alfombras caras, temblando incontrolablemente, incapaces de creer que el techo sobre sus cabezas era real y sólido. Aurelio depositó a Mateo sobre un sofá de terciopelo rojo, sin importarle manchar la tela costosa, y se volvió hacia ellas con una expresión de urgencia frenética. Sus ojos ya no estaban vacíos, estaban encendidos con una determinación maníaca. «La chimenea», murmuró más para sí mismo que para ellas, corriendo hacia la pila de leña seca junto al hogar. «Necesitan calor, necesitan seco».
Sus manos grandes y temblorosas comenzaron a apilar troncos con violencia, buscando desesperadamente avivar las brasas moribundas, tratando de encender un fuego que pudiera combatir el frío de la muerte que había entrado en su casa junto con esa familia de extraños. Por primera vez en 10 años, Aurelio tenía miedo de que alguien muriera en su salón, y ese miedo lo había devuelto a la vida. El fuego prendió con un rugido repentino, alimentado por la madera seca y la desesperación de un hombre que trataba de quemar sus propios demonios junto con el frío de la habitación. Las llamas se alzaron altas y naranjas, proyectando sombras danzantes sobre las paredes empapeladas y llenando el salón con un calor agresivo que golpeó los cuerpos mojados como una bofetada física. Elena acercó a Clara al calor, sintiendo cómo el vapor comenzaba a elevarse de sus ropas empapadas, creando una neblina que olía a tierra mojada, a lana vieja y a miseria, un olor que chocaba violentamente con el aroma a cera y encierro de la casa. Aurelio no se detuvo a mirar el fuego. Se movía por la habitación con una energía frenética, cerrando las cortinas pesadas para bloquear la vista de la tormenta, creando un capullo artificial donde el invierno no pudiera alcanzarlos. «No pueden quedarse con esos trapos mojados», murmuró Aurelio, mirando con disgusto y preocupación la ropa raída que se pegaba a la piel de los niños como una segunda piel enferma. Sin esperar respuesta, salió del salón con pasos largos, sus botas dejando huellas de barro sobre las alfombras persas que nadie había pisado en años. Elena se quedó sola frente al fuego, temblando violentamente mientras la adrenalina comenzaba a abandonar su sistema, dejándola con una debilidad mareadora. Miró a su alrededor con ojos desorbitados, registrando por primera vez la opulencia decadente que la rodeaba. Muebles de madera tallada, cuadros al óleo oscurecidos por el tiempo, libros encuadernados en cuero, un mausoleo de riqueza que contrastaba obscenamente con la pobreza de sus hijos moribundos en el sofá. En el pasillo, Aurelio se detuvo frente a una puerta cerrada con llave, una puerta que no había abierto desde el día del funeral de su esposa e hija. Su mano vaciló sobre el pomo frío, temblando no por el frío, sino por el terror de profanar un santuario de dolor que había mantenido intacto. Pero el recuerdo de la niña en el lodo, llamándolo papá, pesó más que su respeto por los muertos. Giró la llave con un chirrido oxidado y entró en la habitación donde el aire estaba estancado y olía a lavanda seca y polvo. No se permitió mirar los juguetes ordenados en las repisas ni la cama pequeña hecha con precisión militar. Fue directo a los armarios y sacó mantas de lana virgen, camisones blancos y toallas gruesas, arrancándolos de su sueño eterno para dárselos a los vivos que se morían abajo. Regresó al salón cargado con una montaña de telas blancas y suaves, arrojándolas sobre un sillón cercano con urgencia. «Quíteles todo. Séquelos. Envuélvalos en esto», ordenó con voz ronca, dándole la espalda para otorgarle a Elena un mínimo de privacidad mientras se dirigía hacia la cocina. Elena obedeció con manos torpes y entumecidas, desnudando a Clara primero. La piel de la bebé estaba jaspeada de azul y blanco, fría como el mármol, y al envolverla en la toalla gruesa y seca, la niña soltó un suspiro largo y tembloroso, el primer sonido real que hacía en horas. Elena frotó el cuerpo pequeño con vigor, tratando de reactivar la circulación, rezando en silencio mientras vestía a la niña con una camisa que le quedaba enorme, una prenda de otra época que olía a naftalina y memoria. Desde la cocina llegó el sonido metálico de ollas y el tintineo de porcelana, ruidos domésticos que sonaban extraños y milagrosos en medio de la tormenta. Aurelio estaba calentando leche, añadiendo cucharadas generosas de miel y un chorrito de aguardiente para los mayores, un remedio antiguo de campo para revivir a los congelados. Sus manos grandes, acostumbradas a manejar armas y caballos, se movían con un cuidado inesperado al verter el líquido humeante en tazas finas. Se sentía como un intruso en su propia cocina, realizando actos de cuidado que había olvidado cómo hacer, despertando músculos emocionales que estaban atrofiados por el desuso. No pensaba en el futuro ni en las consecuencias.
Su mundo se había reducido a la tarea inmediata de meter calor en esos cuerpos fríos. Volvió al salón con una bandeja, el vapor de la leche caliente empañando sus gafas si las hubiera llevado. Elena ya había logrado cambiar a Mateo y a Lucía, quienes yacían acurrucados bajo las mantas de lana, pareciendo bultos informes de los que solo salían cabezas despeinadas y ojos asustados. Aurelio se arrodilló junto al sofá, ignorando el dolor en sus articulaciones, y levantó la cabeza de Mateo con una mano callosa. «Bebe, muchacho. Despacio», instruyó, acercando la taza a los labios agrietados del niño. Mateo bebió con avidez, atragantándose al principio, tosiendo, pero luego tragando el líquido dulce y caliente como si fuera vida pura. El color comenzó a regresar a sus mejillas pálidas, y sus ojos, antes vidriosos, enfocaron el rostro barbudo del hombre que lo alimentaba. Luego fue el turno de Lucía. La niña miraba a Aurelio con una mezcla de terror y fascinación, todavía atrapada en la confusión de su delirio anterior. Cuando él le ofreció la taza, ella no la tomó de inmediato. Extendió un dedo pequeño y tocó la mano del hombre, como verificando que fuera real y no un fantasma de la fiebre. Aurelio se estremeció ante el contacto, pero no se apartó. Sostuvo la taza mientras ella bebía, observando cómo la garganta delgada de la niña se movía al tragar. Verla allí, envuelta en las mantas que habían pertenecido a su propia hija muerta, bebiendo de sus tazas, fue una tortura exquisita que le desgarró el pecho, pero que al mismo tiempo le hizo sentir que la sangre volvía a circular por sus propias venas congeladas. Elena bebió al final, sentada en el suelo junto al fuego, con Clara dormida y ya más tibia en su regazo. El líquido caliente bajó por su esófago, quemando de una manera agradable, irradiando un calor que descongeló el nudo de miedo que tenía en el estómago. Sintió cómo el dolor físico regresaba a sus manos y pies a medida que la circulación se restablecía, un hormigueo agudo y punzante que le arrancó lágrimas silenciosas. Miró al hombre arrodillado junto a sus hijos, un gigante de sombra y aristas duras que ahora les estaba sirviendo, y no supo qué sentir. El odio que había cultivado hacia él durante los días de hambre se disolvía en la gratitud, creando una confusión emocional que la dejaba exhausta. Poco a poco, el sonido de la tormenta pareció alejarse, convirtiéndose en un rumor de fondo que ya no amenazaba con devorarlos. Los niños, vencidos por el calor súbito y el estómago lleno, cayeron en un sueño profundo y pesado, un coma reparador donde no había frío ni hambre. El salón quedó sumido en un silencio distinto al del granero. No era un silencio de vacío, sino de plenitud, el silencio que queda después de que la batalla ha terminado y los sobrevivientes cuentan sus heridas. El fuego crepitaba suavemente, consumiendo la leña con chasquidos cómodos, y las sombras en las paredes se alargaban y se encogían como guardianes atentos. Aurelio se dejó caer en su sillón de cuero frente al fuego, con el cuerpo desplomado por un agotamiento que iba más allá de lo físico. Se pasó las manos por la cara, frotándose los ojos con fuerza, y luego se quedó mirando fijamente a Elena. No había hostilidad en su mirada, ni tampoco bienvenida. Había reconocimiento. Se miraron a través de la distancia corta de la alfombra, dos náufragos que habían sido arrojados a la misma playa por una marea cruel. «No se vayan», dijo Aurelio con voz ronca rompiendo el silencio, sin mirar a nadie en particular, como si hablara con el fuego. Mañana veremos, pero hoy no se vayan». Y con esa frase, el muro que había levantado alrededor de su vida durante una década se agrietó definitivamente, dejando entrar la luz y el dolor del mundo exterior. El amanecer no entró en la sala con la promesa dorada de la salvación, sino con una claridad lechosa y tímida que se filtró por los bordes de las cortinas de terciopelo, revelando el polvo suspendido en el aire estancado de la habitación. Elena despertó con un sobresalto doloroso, con el cuello rígido por la mala postura en el suelo y el corazón acelerado por la desorientación momentánea de no reconocer el techo artesonado que se alzaba sobre ella. Por un segundo, el pánico de no sentir la paja húmeda bajo su cuerpo la hizo pensar que había muerto,
pero el sonido rítmico y suave de la respiración de sus hijos la ancló de nuevo a la realidad. Estaban secos, estaban calientes, y lo más milagroso de todo, estaban vivos dentro de la fortaleza del hombre que hasta ayer era su verdugo potencial. Se incorporó lentamente, sintiendo cómo sus articulaciones protestaban, y vio que Aurelio no estaba en el sillón. La habitación estaba vacía de su presencia, aunque el olor a tabaco rancio seguía impregnando los muebles como un fantasma persistente. Lo primero que hizo fue gatear hacia Clara, con el terror de una madre que teme que la paz del sueño sea en realidad el silencio de la muerte. Tocó la frente de la bebé con dedos temblorosos y soltó un suspiro que le vació los pulmones al sentir que la piel estaba tibia y húmeda, no ardiendo como un carbón ni fría como el mármol. La fiebre había roto durante la noche, dejando a la niña pálida y exhausta, un pequeño bulto de huesos frágiles envuelto en toallas de lino que valían más que todo lo que Elena había poseído en su vida. Mateo y Lucía seguían dormidos en el sofá, con las bocas abiertas y las extremidades relajadas en una confianza absoluta que a Elena le pareció peligrosamente ingenua. Estaban a salvo por el momento, sí, pero la luz del día traía consigo el regreso de las normas sociales y la vergüenza de verse a sí mismos como intrusos sucios en un palacio ajeno. Elena se puso de pie, alisándose el vestido arrugado y manchado de barro seco, sintiéndose dolorosamente consciente de su propia inmundicia en contraste con la limpieza pulcra de la casa. No podía quedarse sentada esperando a que la echaran. Su instinto de supervivencia, forjado en meses de miseria, le dictaba que debía hacerse útil, indispensable, pagar su estancia con el único capital que le quedaba: su trabajo. Caminó hacia la cocina siguiendo el rastro de calor que aún emanaba de la estufa de hierro, moviéndose con el sigilo de un ladrón para no despertar a nadie. Encontró la cocina en un estado de desorden masculino: harina derramada, cáscaras de huevo sobre la mesa y leche seca en el fondo de una olla, huellas de la urgencia de la noche anterior que humanizaban al dueño de la casa más que cualquier palabra. Sin pensarlo dos veces, Elena buscó agua, trapos y comenzó a limpiar. Frotó la madera de la mesa con fuerza, recogió los restos, lavó los utensilios usados y avivó el fuego de la cocina económica. Encontró café en grano, pan duro y unos huevos en una cesta. Con movimientos automáticos y precisos, comenzó a preparar un desayuno real, no la improvisación de emergencia de la madrugada. El acto de cocinar, de transformar ingredientes brutos en alimento, le devolvió una sensación de control que no había sentido desde que cerró la puerta de su propia casa por última vez. El aroma del café recién colado y el pan tostándose comenzó a llenar la casa, un olor doméstico y reconfortante que actuaba como un bálsamo contra el recuerdo del frío y el barro. Fue entonces cuando sintió una presencia a sus espaldas, una pesadez en el aire que la hizo girarse con un cuchillo de cocina aún en la mano. Aurelio estaba parado en el umbral de la puerta, ya vestido con ropa de trabajo limpia, con el cabello gris peinado hacia atrás y la cara lavada, aunque sus ojos seguían teniendo el borde rojo del cansancio y la emoción. Se quedó mirando a Elena, luego al cuchillo en su mano, y finalmente a la mesa puesta con un orden que esa cocina no había visto en años. No hubo sonrisas ni saludos cordiales, solo un asentimiento grave, una aceptación tácita de que el equilibrio de poder había cambiado sutilmente. Ella no estaba allí solo para recibir, estaba allí para sostener, y él, en su soledad inmensa, parecía no tener fuerzas para rechazar ese cuidado. «Los niños siguen durmiendo», dijo Elena bajando el cuchillo y apoyándolo suavemente sobre la mesa, rompiendo el silencio tenso con una voz que intentaba ser firme, pero que salió rasposa. «La fiebre de la bebé bajó, gracias a usted». Aurelio no respondió de inmediato. Caminó hacia la cafetera y se sirvió una taza, sus manos grandes y callosas contrastando con la delicadeza de la porcelana. «No me dé las gracias todavía», murmuró antes de tomar un sorbo largo y negro. «La lluvia paró, pero los caminos son un pantano. No va a poder irse hoy aunque quisiera». La frase quedó colgando en el aire, ambigua, oscilando entre una orden de prisión y una oferta de asilo.
Elena entendió el subtexto. No la estaba echando, pero tampoco le estaba prometiendo un futuro más allá de que el barro se secara. El sonido de pasos pequeños y arrastrados en el pasillo interrumpió la tensión. Mateo y Lucía aparecieron en la puerta de la cocina, frotándose los ojos, envueltos en las mantas grandes que arrastraban por el suelo como capas reales. Se quedaron paralizados al ver a Aurelio, recordando de golpe dónde estaban y quién era ese hombre gigante que bebía café en silencio. El miedo volvió a sus rostros, esa vigilancia aprendida de los niños que saben que el mundo adulto es peligroso. Pero entonces Aurelio hizo algo inesperado. Sacó una silla de la mesa con el pie y señaló el plato con huevos revueltos que Elena acababa de servir. «Si se enfría, se lo doy a los perros», gruñó sin mirarlos, un tono brusco que escondía una invitación torpe. Los niños miraron a su madre buscando permiso y ante su asentimiento corrieron a la mesa y comenzaron a comer con una voracidad que ignoraba los modales. Aurelio se quedó de pie junto a la ventana, dándoles la espalda mientras comían, observando el patio exterior donde la luz de la mañana revelaba los estragos de la tormenta. Ramas caídas, charcos inmensos y el granero viejo que parecía a punto de colapsar. Elena lo observaba mientras servía más leche a Lucía, notando la rigidez de su espalda, la tensión en sus hombros. Sabía que él estaba luchando contra sus propios fantasmas. Tener esa cocina llena de vida, de ruidos de masticación y cubiertos chocando, debía ser para él tan doloroso como una luz brillante para alguien que ha vivido años en una cueva oscura. Cada risa ahogada de los niños, cada suspiro de satisfacción era un eco de lo que él había perdido, y Elena temía que en cualquier momento ese dolor se volviera insoportable y los expulsara para recuperar su silencio mortuorio. De repente Lucía, con la boca manchada de yema de huevo, señaló un objeto sobre la repisa de la chimenea de la cocina. Una pequeña figura de madera tallada, un caballo tosco y simple. «¿Es tuyo?», preguntó con la inocencia imprudente de quien no conoce los límites del dolor ajeno. Aurelio se giró lentamente, siguiendo la dirección del dedo de la niña. Su rostro se tensó, una máscara de piedra que amenazaba con romperse. Ese juguete no era suyo. Era lo último que había tallado para su hija antes de que la fiebre se la llevara. El silencio en la cocina se volvió absoluto, espeso y peligroso. Elena contuvo la respiración, llevando la mano al bolsillo de su delantal donde guardaba el zapato de charol, sintiendo su forma dura contra el muslo, preguntándose si debía sacarlo, si debía mostrarle que ella sabía, que ella entendía, o si eso sería cruzar una línea imperdonable. Aurelio miró a la niña, luego al caballo de madera y finalmente a Elena. Sus ojos estaban oscuros, insondables. «Era de alguien que ya no está», dijo con una voz que sonaba a grava triturada. «Pero la madera se pudre si nadie la toca». Caminó hacia la repisa, tomó el caballo y lo puso sobre la mesa frente a Lucía, con un movimiento seco y definitivo. «Cuidado con él, es viejo». No esperó a ver la sonrisa de la niña. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta trasera que daba al patio embarrado. Antes de salir, se detuvo un instante sin girarse. Hay leña seca en el cobertizo y ropa vieja en los baúles del pasillo. Si van a quedarse hasta que sequen los caminos, no quiero verlos con esos harapos. Salió cerrando la puerta tras de sí, dejándolos solos en la cocina caliente, con el permiso tácito de habitar su duelo un día más. Los baúles de cedro alineados en el pasillo oscuro se abrieron con un gemido de bisagras oxidadas, liberando un aroma encapsulado a alcanfor, lavanda seca y tiempo detenido que golpeó a Elena con la fuerza de un recuerdo ajeno. Dentro, dobladas con una precisión geométrica que hablaba de un amor obsesivo, descansaban las prendas de una vida interrumpida, vestidos de encaje, camisas de lino almidonado y pequeños ajuares infantiles que nunca llegaron a desgastarse por el juego. Elena tocó las telas con reverencia, sintiendo la calidad de los tejidos bajo sus dedos ásperos, consciente de que estaba vistiendo a sus hijos con la piel de los fantasmas de aquella casa. No se trataba de un robo, sino de una resurrección necesaria. Al sacar aquellas ropas de su entierro de madera,
estaba permitiendo que cumplieran el propósito para el que fueron creadas: abrigar cuerpos vivos, proteger del frío y dignificar la existencia de quienes las portaban. Ver a sus hijos vestidos con aquellas ropas limpias y ajenas fue un impacto visual que le cortó la respiración, transformándolos ante sus ojos de mendigos desesperados a niños de una belleza solemne y antigua. Mateo, con una camisa blanca que le quedaba ligeramente grande en los hombros, parecía haber recuperado una estatura moral que el hambre le había robado, irguiéndose con una seriedad nueva. Lucía, envuelta en un vestido de muselina azul pálido con cintas de raso, parecía una muñeca de porcelana rescatada de los escombros, una imagen que provocaba una ternura dolorosa. Elena se miró las manos sucias y luego miró a sus hijos, sintiendo una punzada de orgullo y miedo. Ahora parecían pertenecer a ese lugar, a esos muros de piedra y a esas alfombras, mucho más de lo que pertenecían a los caminos polvorientos y al olvido del que venían. Con los niños vestidos y alimentados, Elena canalizó su inquietud en la única terapia que conocía: el trabajo físico y brutal de limpiar la mugre acumulada por años de abandono masculino. Encontró escobas, cepillos y cubos, y atacó el salón principal con una ferocidad que no buscaba solo higiene, sino expiación. Frotó los suelos de madera hasta que sus rodillas dolieron y la cera vieja dio paso al brillo original. Sacudió las cortinas pesadas, levantando nubes de polvo que bailaron en la luz de la tarde, y limpió los cristales de las ventanas, permitiendo que el sol entrara sin filtros por primera vez en una década. Cada movimiento era una declaración de presencia, una forma de imprimir su huella en la casa, de decir sin palabras que allí había una mujer capaz de sostener el orden contra el caos. Aurelio observaba todo aquello desde la distancia segura del marco de las puertas, o desde el patio, entrando y saliendo con la excusa de revisar los daños de la tormenta, pero con la mirada clavada en la transformación de su santuario. Ver a esos niños corriendo por sus pasillos con la ropa de sus muertos debió ser como ver una alucinación cruel, pero extrañamente no hubo gritos ni prohibiciones. Se quedaba parado, con las manos en los bolsillos y el ceño fruncido, absorbiendo el ruido de la vida que había invadido su silencio: el golpe de una escoba, el tarareo inconsciente de Elena, la risa ahogada de Lucía jugando con un botón. Era como si el hielo que cubría su corazón se estuviera agrietando dolorosamente, no por el calor del fuego, sino por la fricción inevitable de la convivencia humana. La hora de la comida llegó con una formalidad improvisada que tensó los nervios de todos. Elena sirvió un guiso sencillo hecho con lo que encontró en la despensa, colocando los platos sobre la mesa larga del comedor que parecía un océano de caoba entre ellos. Aurelio se sentó en la cabecera, presidiendo su mesa por primera vez en años, no con fantasmas, sino con personas reales que masticaban y tragaban. Hubo un momento en que Mateo, con el hambre atávica de quien ha ayunado, intentó tomar un trozo de pan con la mano antes de tiempo. Aurelio, en lugar de ignorarlo, extendió la mano y detuvo suavemente la muñeca del niño. «Primero se ofrece a las damas, muchacho», dijo con voz grave, corrigiendo el gesto con una autoridad paternal que sorprendió a ambos. Mateo asintió, avergonzado pero respetado, y Elena bajó la vista para ocultar la humedad en sus ojos. La tarde cayó lenta y perezosa, con el sol secando los charcos del patio y devolviendo al mundo su color habitual después del gris de la tormenta. Elena sabía que el tiempo se agotaba. El barro se estaba convirtiendo en tierra firme, y con la tierra firme llegaría la obligación moral de marcharse para no abusar de una hospitalidad arrancada a la fuerza. Sin embargo, había un asunto pendiente que le quemaba en el bolsillo del delantal, un peso físico y emocional que no podía llevarse consigo. Aprovechando que los niños jugaban tranquilos en la alfombra del salón bajo la vigilancia distraída del patrón, Elena se acercó a Aurelio, que estaba limpiando una de sus pipas junto a la ventana, mirando hacia la nada con esa expresión de melancolía perpetua. «Encontré esto ayer en el granero», dijo Elena en voz baja, sacando el pequeño zapato de charol y poniéndolo sobre el alféizar de la ventana, entre ellos dos.
El objeto negro y brillante parecía un intruso en la conversación, una prueba del delito de dolor que Aurelio había intentado enterrar bajo tablas podridas. El hombre se quedó inmóvil, dejando de limpiar la pipa, y sus ojos se clavaron en el zapato con una intensidad que podría haberlo incendiado. No hubo ira en su reacción, solo una deflación súbita, como si le hubieran pinchado el pulmón y se le escapara el aire. «Lo escondí porque no podía soportar verlo», confesó con una voz que era apenas un susurro ronco, «y no podía soportar tirarlo, así que lo enterré, como todo lo demás». Elena no intentó consolarlo con frases vacías ni tocó su brazo. Mantuvo la distancia respetuosa de quien reconoce que el duelo es un territorio sagrado y personal. «El dolor no se pudre bajo la tierra, señor Aurelio. Crece, echa raíces y levanta muros», respondió ella con la sabiduría seca de quien también ha enterrado amores. «Mis hijos no son los suyos, yo lo sé, usted lo sabe, pero están vivos y tienen hambre de algo más que comida. Tienen hambre de un padre, igual que usted tiene hambre de... esto». Señaló el zapato, pero en realidad señalaba el vacío que ese zapato representaba. Fue un momento de honestidad brutal, donde se dijeron las verdades que no se pueden decir en una cena educada. Aurelio tomó el zapato con sus manos grandes, acunándolo como si fuera un pájaro herido, y por primera vez, Elena vio una lágrima solitaria y pesada trazar un camino brillante a través de la barba gris y descuidada. No se derrumbó, no sollozó. Simplemente dejó que esa única gota de agua salada sellara un pacto silencioso entre su pasado y el presente. Se giró hacia el salón, donde Lucía dormitaba con la cabeza apoyada en el regazo de Mateo, y la imagen de los niños vivos pareció superponerse finalmente a la de los muertos, no para borrarlos, sino para acompañarlos. «Mañana», comenzó a decir, carraspeando para recuperar la firmeza de su voz. «Mañana voy a necesitar ayuda para reparar el techo del granero. No puedo hacerlo solo. Y ese chico, Mateo, parece que tiene manos fuertes». La frase, aparentemente banal y práctica, cayó sobre Elena como una sentencia de absolución. No les estaba diciendo que se fueran cuando saliera el sol, les estaba dando trabajo, les estaba dando una razón para quedarse que no fuera la caridad, sino la utilidad. Les estaba ofreciendo un lugar en la estructura de la hacienda, una forma de pagar por el pan y el techo sin perder la dignidad. Elena sintió que las piernas le flaqueaban por el alivio, más intenso que cualquier miedo que hubiera sentido durante la tormenta. Asintió lentamente, aceptando el trato sin palabras excesivas. «Tiene manos fuertes», confirmó ella, «y aprende rápido». La noche envolvió la hacienda a los olvidados no como una mortaja, sino como una manta protectora. Elena acostó a sus hijos en las camas improvisadas del salón, sabiendo que esa noche no tendrían que temer al frío ni a los guardias. Se quedó un momento mirando las brasas moribundas de la chimenea, escuchando los pasos de Aurelio, que se retiraba a su habitación en el piso de arriba. El silencio de la casa había cambiado. Ya no era un vacío hostil, sino un espacio lleno de posibilidades, de respiraciones compartidas y de un futuro que, aunque incierto, ya no parecía un abismo. Afuera los caminos se secaban, pero dentro algo había florecido en medio del invierno, algo frágil y tenaz que prometía echar raíces profundas en esa tierra de nadie. La reparación del techo del granero comenzó al día siguiente, bajo un sol pálido que apenas calentaba la tierra empapada, marcando el inicio de una rutina laboral que se convertiría en el nuevo lenguaje de la familia. Aurelio no dio discursos de bienvenida, ni ofreció garantías de permanencia a largo plazo. Simplemente le entregó un martillo a Mateo y le señaló las vigas podridas que debían ser reemplazadas con madera nueva. El niño, a pesar de su debilidad reciente, subió a la escalera con la determinación de un hombre adulto, aprendiendo a golpear los clavos con precisión bajo la mirada crítica pero paciente del patrón. No era un trabajo suave, era una labor física y exigente que dejaba las manos llenas de astillas y los músculos adoloridos, pero para Mateo cada golpe de martillo era una afirmación de su derecho a estar allí, una forma de pagar por el pan que comía
y de demostrar que no eran parásitos, sino aliados necesarios en la lucha contra la decadencia de la hacienda. Mientras los hombres trabajaban afuera, Elena libraba su propia batalla dentro de los muros de piedra, una campaña silenciosa para reconquistar los espacios domésticos que habían sido cedidos al abandono. No intentó borrar la memoria de la esposa muerta de Aurelio, ni cambiar la disposición de los muebles antiguos. Simplemente limpió el polvo, abrió las ventanas para que el aire circulara y llenó la despensa con conservas y alimentos frescos que ella misma preparaba. La casa, que durante años había olido a encierro y tabaco rancio, comenzó a oler a guisos de olla, a hierbas aromáticas secándose en la cocina y a ropa limpia asoleada en el patio. Elena se movía por los pasillos con la eficiencia de una sombra indispensable, anticipándose a las necesidades del patrón antes de que él pudiera formularlas, creando un orden invisible que sostenía la vida diaria sin exigir reconocimiento verbal. Con el paso de las semanas, la relación entre Aurelio y los niños evolucionó de una tolerancia cautelosa a una convivencia orgánica y necesaria. Lucía y la pequeña Clara, que ya había recuperado el color en las mejillas, se convirtieron en pequeñas intrusas que invadían la biblioteca o el despacho, con una impunidad que a cualquier otro le hubiera costado un grito. Aurelio fingía molestia al principio, refunfuñando cuando encontraba muñecas de trapo sobre sus libros de contabilidad o cuando las risas interrumpían su lectura, pero Elena notaba cómo dejaba las puertas abiertas deliberadamente para que entraran. A veces, por las tardes, se le veía sentado en el porche tallando pequeños animales de madera con una navaja vieja, figuras toscas que terminaban invariablemente en las manos de las niñas, un regalo silencioso de un abuelo postizo que estaba aprendiendo a querer sin usar palabras. La transformación de la hacienda Los Olvidados se hizo evidente no solo en el interior, sino en la tierra misma que rodeaba la casa principal. Elena, recordando las enseñanzas de su padre campesino, rescató el huerto trasero que había sido devorado por la maleza, arrancando las hierbas malas con sus propias manos hasta dejar la tierra negra y lista para la siembra. Plantó maíz, frijoles y calabazas, y con el tiempo, el patio donde casi mueren de hambre se llenó de brotes verdes que prometían una cosecha futura. Aurelio observaba desde la ventana cómo aquella mujer que había llegado arrastrándose, ahora gobernaba la tierra con una fuerza vital que parecía inagotable. Entendió entonces que ella no había venido a pedir limosna, sino a traer la vida que él había rechazado, inyectando sangre nueva en las venas esclerosadas de su propiedad. Los rumores en el pueblo cercano cambiaron de tono. Ya no se hablaba del viejo loco, que vivía solo con sus fantasmas, sino de la familia que había logrado domar a la bestia. El capataz que una vez amenazó a Elena con el látigo tuvo que bajar la cabeza y tragarse su orgullo, cuando la vio dando órdenes en la cocina o gestionando los insumos de la casa con la autoridad de una dueña de facto. Elena no buscó venganza ni exigió disculpas. Su mera presencia, digna y erguida, era suficiente castigo para quienes la habían subestimado. Se ganó el respeto de los peones no con gritos, sino con platos de comida caliente y un trato justo, convirtiéndose en el eje moral de una hacienda que recuperaba su pulso productivo y social en la región. Sin embargo, la verdadera victoria de Elena no fue la comida ni el techo, sino la paz que logró instaurar en el corazón tormentoso de Aurelio. Una tarde lo encontró en el cementerio familiar, una pequeña parcela cercada con rejas de hierro en los límites de la propiedad, donde descansaban su esposa y su hija. Estaba limpiando las lápidas de musgo, una tarea que había evitado durante años por el dolor que le causaba. Elena se acercó en silencio y se arrodilló a su lado, ayudándole a arrancar las malas hierbas sin decir nada. Cuando terminaron, Aurelio se sentó en un banco de piedra y suspiró, un sonido largo que liberó años de culpa acumulada. Creí que si dejaba entrar a alguien más, las estaría traicionando, confesó mirando las tumbas. Elena le tomó la mano, una mano áspera y vieja, y la apretó con firmeza. El amor no se divide, don Aurelio, se multiplica. Ellas saben que usted no las ha olvidado. La llegada del invierno siguiente no trajo miedo,
sino recogimiento y seguridad. La familia se reunía por las noches alrededor de la chimenea, que ahora siempre estaba encendida, creando un círculo de luz y calor que mantenía a raya la oscuridad del campo. Mateo leía en voz alta los libros de la biblioteca, practicando la lectura que Aurelio le enseñaba con paciencia, mientras Elena cosía y las niñas jugaban sobre la alfombra. No eran una familia de sangre, no compartían apellidos ni linajes, pero estaban unidos por algo mucho más fuerte, la lealtad forjada en la supervivencia. Habían compartido el abismo y habían salido juntos de él, y ese vínculo era un nudo ciego que ninguna convención social podía desatar. Aurelio miraba a esos niños, que no eran suyos, y sentía una plenitud extraña, la certeza de que su legado no moriría con él. Elena, sentada en su silla de costura, a veces miraba hacia atrás, hacia los días de hambre y desesperación en los caminos, y se maravillaba de la extraña arquitectura del destino. Había llegado allí buscando una muerte digna para sus hijos, convencida de que era el final, y había encontrado un renacimiento. No había hallado un cofre de monedas de oro enterrado, ni una herencia perdida. Había encontrado la humanidad de un hombre roto y la fuerza de su propio espíritu. Comprendió que la verdadera riqueza en aquel siglo cruel no era la tierra ni el ganado, sino la capacidad de resistir, de aguantar un día más, de golpear una puerta cerrada hasta que se abra o se rompa. Su tesoro respiraba tranquilo a su alrededor, alimentado y seguro. El zapato de charol que había desenterrado aquel día en el granero ya no estaba escondido en un bolsillo ni enterrado bajo el suelo. Aurelio lo había colocado sobre la repisa de la chimenea, limpio y visible, junto a un pequeño marco con una foto antigua. Ya no era un símbolo de dolor insoportable, sino un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la segunda oportunidad que se le había concedido. A veces, cuando pasaba por delante, lo rozaba con los dedos, no con tristeza, sino con gratitud. Había aprendido que el corazón humano es como una casa vieja. Puede parecer abandonado y en ruinas, pero si alguien tiene el valor de encender el fuego y abrir las ventanas, todavía puede servir de refugio contra las tormentas más feroces. Así, la viuda y sus 3 hijos, que estaban destinados a ser una estadística más de la miseria rural de 1892, reescribieron su final en el patio de una hacienda que todos creían maldita. No hubo milagros divinos ni intervenciones mágicas, solo la obstinada voluntad de una madre y la redención tardía de un hombre solitario. Demostraron que incluso en la tierra más seca, si se riega con compasión y trabajo, puede brotar la esperanza. Elena se quedó en Los Olvidados hasta el final de sus días, y bajo su cuidado el nombre de la hacienda perdió su significado original para convertirse en un sinónimo de acogida, probando que nadie está verdaderamente olvidado mientras haya alguien dispuesto a luchar por él bajo la lluvia. ¿Y tú? ¿Has visto una injusticia así donde vives o conoces a alguien que haya transformado su vida con pura valentía? Cuéntanos en los comentarios.